Hola chicos, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Vale, gracias. Listo, entonces el día de hoy vamos a ver una clase de inglés sobre voz pasiva, sobre comparativos, superlativos. Son temas que siempre aparecen en el ICFES de alguna u otra manera en textos. La anterior clase estuvimos viendo también como tercera persona, estuvimos viendo también in, on, at, que son temas que también siempre se repiten. Y hoy pues lo vamos a ver de esa manera. Entonces, yo sé que acá hay personas que ya han entrado a las anteriores, pero también sé que hay personitas nuevas. Entonces, pues, em, ahí. Bueno, mi nombre es Ana María, estoy estudiando negocios internacionales, voy a pasar a quinto semestre. Y bueno, yo dicto clases desde 2022. Me parece que es algo que me gusta hacer, me gusta explicarles a las personas. Siento que en esa parte soy como muy paciente, como que considero que soy buena explicando. Entonces, em, lo hago desde 2022. También soy muy fiel creyente de que ustedes deben perseguir sus sueños siempre, o sea, ya sea tanto con la carrera que quieren estudiar como con sus proyectos personales. Entonces, ustedes, o sea, vida solo hay una, entonces hagan de verdad lo que les gusta hacer. Por otro lado, pues soy coordinadora del semillero de estrategia en mi universidad. Entre mis hobbies me gusta jugar ping pong, escuchar música, ver series y así. Entonces, eso sería como quién soy yo. Y también me gustaría conocerlos a ustedes. Yo sé que aquí ya hay varios que me conocen y que pues han interactuado conmigo, pero hay otros nuevos, entonces me gustaría que coloquen en el chat como su nombre, qué quieren estudiar, en qué, pues por ejemplo, en qué universidad, si ya saben, para conocerlos un poquito más. Y les voy a estar leyendo. Y les voy a dejar de presentar un ratico para yo poder ir viendo sus respuestas. Listo. Entonces, les leo. ¿Cómo se llaman y qué quieren estudiar? Ok, Juan Diego. Artes, ar- arte, a ver, artes conceptuales y diseño gráfico. Ok, genial. ¿En qué universidad? Yara, fisioterapia. Wow, ok. Juliet, ingeniería en ciencia de datos. Qué interesante. Super. Janie, policía, genial. Sara, psicología. Super. Mi mamá es psicóloga. Es una carrera muy bonita. Ingeniería automotriz. Qué teso. Samuel, ortopedia, ok. Luis, súper. En qué universidad, Luis, quieres estudiar? Andrés, arquitectura, súper. Mm, sí, genial. Es normal que, pues, por ejemplo, no sepamos qué estudiar en algunos casos, pero pues traten de buscar como sus gustos, ¿no? Y ya con eso, mirar de pronto carreras relacionadas. Em, Sí, porque a veces uno sabe que de pronto no sabe qué quiere estudiar, pero sí sabe que no quiere estudiar. Entonces uno ahí puede ir descartando opciones, ¿no? Nutrición, súper. Ay, yo amo Canadá. Yo amo Canadá de verdad. Es un país que me parece espectacular. Mm, medicina, la de los Andes, genial. Con un buen puntaje pueden entrar becados. Shalom y quiero estudiar medicina. Ok, bueno, entonces vamos a seguir.
Primero que todo, les pido pues respeto como a la clase, a todos los temas que vamos a dar. Y les recomiendo también que saquen ahí por ahí un cuaderno y un lápiz para que vayan anotando temas, porque en inglés hay cierta parte que sí o sí te la tienes que memorizar. Pues no soy muy fan de decirles memorícense todo, pero hay temas que sí o sí ustedes deben tener como así memorizados. Y bueno, si quieren participar lo pueden hacer perfectamente, pero por favor me alzan la mano y pues de resto manténgalos apagados como para no tener esas distracciones. Listo, entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Lo primero es que voy a dar como la explicación del tema, como la teoría, para que ustedes tengan como esas bases. Y de ahí vamos a ir haciendo lectura de preguntas. Entonces yo les voy a dar un tiempo para que ustedes lo resuelvan y van colocando en el chat como cuál creen que es la respuesta. Lo vamos a trabajar tipo ICFES, entonces yo les doy la pregunta, las opciones de respuestas, ustedes colocan en el chat y de ahí ya yo les ayudo pues con la resolución. Y si alguien también quiere participar, lo puede hacer perfectamente. Listo. Entonces, vamos a empezar con comparativos y superlativos. Este es un temita que siempre va a aparecer en el ICFES de alguna u otra manera, entonces es muy importante que lo tengan muy claro. En sí, eh, como su propio nombre lo dice, los comparativos comparan dos cosas. Entonces les voy a dar un ejemplo en español. Em, Pepito es más alto que Ana. Ya, eso es comparar. Y ahora un superlativo también como el mismo nombre lo dice, es como que algo es superior, o sea, como que es la única cosa. Entonces, por ejemplo, en este caso no se compara, sino que coloquemos un ejemplo en español para que lo tengan claro. La montaña más alta está en, no sé, X lugar. Entonces, eso es como que esa montaña es la más alta. O por ejemplo, no sé, Pepita Pérez es la más inteligente. Si ven que no están comparando con nada, pero sí está colocando como ese tema de superlativo. Entonces, eso sería como el contexto en español para que lo tengan claro. Y ahora sí vamos a ver ejemplos. Entonces, por ejemplo, acá, tall, que sería alto, en comparativo sería taller. O sea, al final se coloca esa ER. Entonces, eso sería como, por ejemplo, Laura is taller than Pepita. Entonces, como que Laura es más alta que Pepita. Está comparando. Y acá, the tallest sería como que es la más alta. Entonces, por ejemplo, Pepita is the tallest. Lo mismo con small, smaller. Entonces, ustedes van a empezar a notar que aquí en el superlativo empieza por esta palabrita, de. Entonces, ya más o menos mirando cuáles serían como las diferencias entre estos dos. En este caso de superlativo se agrega al principio pues es de y al final se agrega el est. Y más adelante vamos a ver algunas reglas porque no siempre es así, pero en general, si ven, empieza por de. ¿Qué pasa con los comparativos? Que en vez de ser, o sea, se cambia el verbo y al final se le coloca el er. Entonces, smaller, pero también vamos a ver excepciones. Cuando el verbo, por ejemplo, es muy largo, vamos a tener que hacer otras cosas. Entonces ya les voy a colocar por aquí como las reglas. Pero primero miremos cómo pueden ustedes identificar que una oración está trabajando con comparativos. Bueno, aquí, por ejemplo, el primer sujeto que puede ser she, he, it. Hay demasiados sujetos, por ejemplo, I, que sería yo. Este sería el primero. Luego viene el verbo, pues aquí sería el verbo is. Y aquí vendría la palabra que sería, pues, bigger, que en este caso sería como es más grande. Entonces, big aquí sería solo, o sea, quitamos esta parte, esta última parte, y este sería el verbo solito. Y ya con lo de comparativo se le agrega el er. Y una palabrita que ustedes, o sea, cada vez que la vean, lo más seguro es que va a ser comparativo. Entonces, por ejemplo, aquí Dan sería como la palabra que, pero para comparar en inglés. Entonces aquí, she is bigger than my brother. Ya. Cualquier duda que vayan teniendo me pueden escribir ahí en el chat. Entonces ya vamos a ver un poquito más como a profundidad cuáles son las reglas. Entonces, aquí primero vamos a ver las de superlativo. Entonces, ¿qué pasa cuando un verbo termina en IY? En vez de colocar solo la EST, tenemos que cambiar esa Y por una I latina.
sea, esa sería como la regla. Y pueden ustedes ir anotando ahí en su cuaderno como esas reglitas para que no se les vaya a olvidar. Entonces sí, básicamente se cambia esa Y por I latina y más el EST. ¿Qué pasa cuando es un adjetivo corto? Un adjetivo pues es describir a algo, ¿cierto? Algo, alguien. En este caso pues se le agrega el de al principio, luego el verbo y luego el EST. Aquí hay varios ejemplos que también los pueden ir anotando. He is the tallest boy. She's the faster runner. Ella es como la corredora más rápida o el hombre más alto. Bueno, en adjetivos largos, por ejemplo, beautiful, interesting, intelligent, ya no van a poder cambiar estas últimas, o sea, este verbo por el est, sino que se le agrega aquí un most y ya el verbo, cuando es muy largo. Entonces ya acá el est no va. Quedaría solo the most beautiful, the most interesting, the most intelligent. Entonces esa sería como la regla. En la parte de excepciones tenemos que, por ejemplo, bueno, ya no sería the most, no, the goodest, como con la est, no, eso está mal dicho. Esa sería como la excepción, sería the best o the worst. Entonces, como que se manejan esas excepciones donde ya no se utilizaría el the most. Ahora con los comparativos. Entonces, en este caso, cuando los adjetivos son de una sílaba, o sea, son adjetivos cortos, simplemente al finalizar le agregamos el er. ¿Sí? Por ejemplo, small, smaller, fast, faster. Lo mismo que lo anterior. Si es Y, lo pasamos a I latina y el ER. Entonces, easy, easier. Happy, happier. Bueno, cuando tenemos adjetivos de dos o más sílabas, agregamos el more. Pero miren que la diferencia es que acá es the more, perdón, the most. Y acá sería more, sin el de al principio. Ténganlo en cuenta. Y también hay irregulares. Good sería better y bad sería worse. Igual que acá, que tenemos como esas excepciones, good, bad, far. Listo, entonces vamos a pasar a hacer ejercicios para que ustedes pongan en práctica como lo que aprendieron. Y la idea entonces es que yo voy a colocar la pregunta. Les voy a dar, dependiendo qué tan larga sea, unos 30 segundos. La colocan en el chat y ya la pasamos a explicar. Entonces, empecemos. Coloquen en el chat cuál creen que es la respuesta y no importa si se equivocan, pues créanme que cuando ustedes se equivocan aprenden más porque se dan cuenta que cometieron un error. Entonces, coloquen ahí en el chat y y ya lo resolvemos. Listo. En efecto, es la A. Bueno, en este caso, por ejemplo, por aquí vi una B y está bien, o sea, no hay problema. Cuando ustedes ven este dan, significa que va a ser comparativo. Entonces, cuando es comparativo se utiliza el more. Y como este es un verbo de más de dos sílabas, tiene, bueno, aquí más, entonces se le agrega el more. O sea, ya al final no es el er, sino el more al inicio. Por eso es así. Pasemos con esta de acá. Coloquen en el chat cuál creen que es esta respuesta. Demos otros 30 segundos y pasamos a explicar.
Esta está más debatida y eso me gusta porque así aprendemos más todos. Listo. Entonces, la opción correcta aquí es la C. Vi respuestas de la A y la B, si no estoy mal. Sí. En este caso, es común que cuando apenas veamos este verbo por primera vez, pues como es irregular, nos equivoquemos, ¿no? Entonces, por aquí está. Cuando es comparativo, good pasa a ser better, pero cuando es superlativo, ese mismo good pasa a ser the best. En este caso, mm, ay, en este caso sería the best porque pues no estamos mirando como el than. Cuando usted ve la palabra than ya saben que es comparativo. Y este better es para comparativo. Entonces, como no estamos comparando acá, sino que estamos diciendo el superlativo, sería the best. ¿Listo? Si queda alguna duda me pueden decir. Bueno, sigamos con este. Escriban ahí en el chat y ya lo pasamos a resolver. Dice ok, también está un poco debatida, también me gusta. Bueno, en este caso es la D. ¿Por qué? Porque bueno, the more no, pues no se utiliza así. More sí se utiliza, pero cuando estamos hablando de comparativos. Entonces, pues en este caso no sería así, sino que superlativo siempre es the most. Cuando es comparativo solo sería more important, sin este de acá del inicio. ¿Listo? More important no sería a menos que estuvieras como comparando, pero acá está diciendo como que esta materia es la considera, mejor dicho, una de las más importantes. O sea, está siendo un superlativo, no está comparando. Digamos, esto no está mal dicho si ustedes lo colocan en un contexto comparativo, pero en este caso no aplica. ¿Listo? Sigamos. Coloquen en el chat y pasamos a resolver. Ok, sí. Esta ya como lo dijimos, the most important, porque sí es superlativo. Es como el ICFES es el como examen más importante de Colombia. Bueno, sí. Em, sigamos con este. A ver cómo nos va. Ok. En efecto, this strategy is more effective than. Aquí el than nos hace referencia a que efectivamente es comparativo. A ver, aumentémosle un poquito más el nivel. Aquí ya vendrían dos preguntas. Coloquen ahí en el chat cuál creen que es la respuesta.
También está debatida, me gusta porque así aprendemos más. Coloquen en el chat. Si quiero ver qué tal. Listo. En este caso, em, uno se puede confundir, ¿no? Porque de pronto estaba comparando como de que es efectiva, pero a la vez es riesgosa, pues acá en estos dos casos. Pero no. Bueno, vamos a descartar acá, eh, primeramente, por ejemplo, la D, que es como una que vi también bastante. The more no existe, porque more se utiliza cuando es comparativo. Entonces, cuando ustedes coloquen, o sea, ustedes no pueden decir the more intelligent. No, está mal dicho. Sería the most intelligent. Porque este de acá vendrá siendo como el superlativo, como el más. Entonces, the more no existe. A menos que estés comparando, ¿no? Y cuando estés comparando ya se quita este de y se deja solo el more. Entonces, por eso la D la descartamos. Mm, ¿Por qué no es la A? Bueno, acá sería como si estuviéramos comparando, ¿cierto? Y aquí estamos diciendo como en un contexto superlativo. Entonces, por ejemplo, de todas las estrategias propuestas, una que fue sugerida por el speaker, bueno, por el que dio la charla, era la más efectiva. Bueno, pero también era la menos riesgosa. Entonces, por ese caso, creo que no sé si dijeron la C, pero no, pues la C tampoco porque less no estamos hablando como de en ese contexto, sino estamos entre comparativo y superlativo. La D, uno se podrá confundir, pero este more nos quita como todo, porque no se dice así, se dice o more en comparativo solo o the most en superlativo. ¿Listo? Vamos a ver cómo les va en esta. También está batida, me gusta. Coloquen en el chat. Entre más participen ustedes, les va mejor porque así aprenden. Porque si nosotros solo miramos las respuestas de las demás, uno pues es como, ah, pues sí, estaba fácil. O suele pasar que uno a veces como que hace el examen y luego cuando ve las respuestas decía, ah, no, eso está súper fácil. Pero si de verdad lo hubieras hecho, si hubieras tenido todo bien. Entonces como que, ajá, bueno. En este caso, esta pregunta tiene bastante como lo de verbos irregulares. Que, digamos, en esto de comparativos y superlativos, good y bad son como los más comunes. Bueno, en este caso, la primera, ¿cómo le identificaron? Con el dan, me imagino, ¿cierto? Como este dan significa que está comparando. Entonces, cuando, pues aquí el verbo sería good, pero no podemos decir more good. ¿Por qué? Porque es un verbo irregular. Entonces, por eso esta de la descartamos. Yo sé que al inicio de pronto uno se puede equivocar porque, digamos, en otros contextos, con otros verbos, sí estaría bien decir more. Por ejemplo, intelligent. Pero en este caso, como es una excepción, ese good en comparativo pasa a ser better. ¿Listo? Por otro lado, por ejemplo, esta B aquí no es, bueno, primero porque miren que em,
The most outcome no tiene sentido. O sea, no está bien dicho. El outcome es como el dinero que reciben, ¿no? Entonces, como que el mejor, sí, el mejor outcome, es que una palabra exactamente, es como que reciben dinero, pero no sé exactamente la traducción de esto. Entonces, the most no aplicaría en este caso. ¿Cuál más dijeron? Ah, bueno, sí, la C. La C puede ser como la que más uno se puede, pues como que se confunde, pero en este caso sería como, sí, sí, resultado, consecuencia, sí. Sino que también en otros contextos se puede usar como, también como dinero. The outcome of this year was $2 million. También lo suelen decir así. Pero en este caso sí tienes la razón. Sería como ese resultado. Ujú. Listo. Sigamos con esto. Coloquen en el chat. A ver, también está como dividida. Ok, B, C, D. Ok. Ok. Listo. Entonces, en este caso, de nuevo, la A la descartamos porque the more no está bien escrito. O sea, digamos en otros contextos que no tengan que ver con comparativos y superlativos, sí se puede usar. Pero en el caso de comparativos, no. O sea, cuando ustedes van a comparar, no pueden colocar el de. Ese de es solo para superlativos. En este caso, most tiene lo contrario, que el most no se utiliza solo, sino que se utiliza con el de al principio. Entonces, the most. Y more, no. ¿Por qué? Porque ese es de comparativo. Y aquí, o sea, para ustedes identificar eso, hay dos cosas comparándose. O, por ejemplo, ustedes ven la palabra dan, la que vimos. Aquí lo escribo. Ese dan. Casi siempre que dan ese dan, quiere decir que está comparando dos cosas. En este caso no está, entonces, por ende, vendría siendo superlativo. Entonces, ahora vamos a pasar a un tema que es un poquito más denso. Es un tema más como un poquito, un nivel más avanzado. Entonces, lo vamos a especificar en o sea, este tema es muy grande y tiene como diferentes subtemas. Nosotros vamos a basarnos más en el de presente, pero en el de presente. Entonces, miren, están pues presente simple, continuos, bueno, hay demasiado, ¿cierto? Nosotros nos vamos a basar en el presente simple. Y les muestro todo esto porque pues básicamente en todo es lo mismo, solo que ya serían diferentes tiempos. Bueno, entonces o sea, ¿qué es la voz pasiva? Es básicamente que ya no dices tú, por ejemplo, yo hice un pastel. ¿Sí me entiendes? Sino que lo pasamos a este de acá, que sería como el pastel fue hecho por mí. O sea, como que en vez de decir como yo salí a caminar o yo, como yo, no, sino como que otra cosa. Por ejemplo, yo escribí una carta, entonces ya no, la voz pasiva, ¿cuál sería en ese caso? A ver, yo los quiero ver. Hagámoslo en español como para ver si me entendieron. Yo escribí una carta. La voz pasiva de este caso, ¿cuál sería? Escriban ahí en el chat. Yo quiero ver a ver si me entienden o no. Ujú. Muy bien, Luna. Ajá, la carta fue escrita por mí. Yo había escrito una carta, no, porque sería como que, o sea, el objeto pasa a ser como, o sea, lo principal.
La carta fue escrita por mí. Listo. Entonces, sí, básicamente es eso. Ajá, la carta fue escrita. Y esa es otra cosa. Que entonces, cuando uno ya empieza a decir como, por ejemplo, yo escribí esta carta fue escrita por mí, en inglés muchas veces ya es como que redundante. Entonces, este by me casi siempre va a ser como opcional. Como que a cake is made by me, muchas veces este by me lo quitan, porque ya es como, bueno, pues es como redundante. Ujú, la carta fue escrita. Entonces en inglés muchas veces ese por mí final lo quitan. Entonces eso es como para que tengan la referencia. Ahora ya que vi que lo entendieron en español, vamos a pasar acá en inglés. Entonces en inglés tenemos muchos tiempos, ¿cierto? Entonces, en continuous es como que estoy haciendo un pastel y es como lo mismo. Si bien es básicamente lo mismo, solo que como es tan amplio, nos vamos a enfocar en presente simple. Entonces, eh, para esto ustedes tienen que tener una estructura clave. Entonces, en este caso, eh, ¿ustedes qué notaron cuando, o sea, les di ese cosa en español, esa oración? Que ustedes no dijeron, la carta fue, es, pues, a ver, escribir por mí. O sea, como que no dicen escribir por mí, porque estaría mal dicho, ¿no? Entonces, por eso en inglés ya no decimos como el verbo normal, sino que lo pasamos a pasado participio. Y ya les voy a mostrar una tablita para que ustedes se guíen, porque en inglés toca cambiar ese verbo. ¿Cierto? Porque uno no dice como, la carta fue escribir por mí. No, está mal dicho, ¿no? Entonces, por eso tenemos que pasarlo en este tipo de verbo. Entonces sería como el sujeto. ¿Qué es un sujeto? She, he, it, they. El verbo to be puede ser is, are y ya el pasado en participio. Entonces, un sujeto, y, I, she, bueno, he. Así, eso lo pueden ir como anotando. Esta estructura la pueden anotar. Bueno, estos son algunos, obviamente hay más. El verbo en presente, el to be, sería, puede ser is, are, am. Esa sería la segunda parte de la estructura. Y ya el past participle, como para la estructura, ¿no? Y piénsenlo así como les dije, como, bueno, ese objeto va al principio. La carta fue escrita por mí o yo hice la carta. Entonces lo pueden cambiar de esa manera. Entonces, miren, aquí está una tabla que también le pueden tomar si quieren captura o lo pueden también escribir. Estos son verbos que se utilizan bastante, entonces lo pueden tener como ahí guardado. Entonces, esta sería como la forma base del verbo, ¿cierto? Como iniciar, beber, manejar, comer, ir, saber, hablar, nadar, bueno, escribir, muchas, ¿no? Este sería el pasado. Este pasado, pues bueno, normal. Este no lo vamos a utilizar en voz pasiva. Ese, pues, es importante que lo sepan, sí, pero en este caso vamos a hablar del pasado participio. Bueno, entonces estas serían como las palabras. Ténganlas en cuenta. Por ejemplo, este de speak en pasado participio sería spoken. Entonces, ténganlo bien en cuenta que ahorita con las preguntas van a aparecer bastantes trabitas para que lo tengan ahí. Listo. Bueno, entonces vamos a pasar con este. A ver, yo les dije que iba a pasar, pues iba a trabajar en presente simple, pero este es como futuro. Pero quiero ver cómo están ustedes en esta y, y ya pasamos a lo que les dije de presente simple. Entonces coloquen ahí en el chat.
Lina, no hemos comentado nada. Pues en sí los que ya se inscribieron al simulacro, mañana vamos a tener la reunión. Y para los que no, este 27 y 28 vamos a tener un simulacro calificado así como el ICFES. Les vamos a dar su puntaje global por materias y eso sí tiene un valor de 18.000 pesos. Pero es súper bueno porque, bueno, más adelante les cuento. Pero, bueno, miremos cómo van ustedes con estas preguntas. The final exam. Ok, a ver, coloquen, coloquen. Bien, están bien. Bueno, en este caso sí sería la C. Eh, Primero, pues el will be sería como el verbo, pues be en futuro, ¿no? Will be. ¿Cómo identificamos que está en futuro? Por este next week, siguiente semana. Entonces, pues de esa manera lo identificamos más fácil. Em, entonces, siempre el will be. ¿Por qué, por ejemplo, el primero no es? Este grade no está en pasado participio, que fue esa tablita que vimos. Súper importante que la tengan en cuenta. Esta is grading, no, porque esa sería como en presente continuo. Entonces no va. Presente continuo en español, para que lo entiendan, es como los verbos que terminan en ando, endo. Yo estoy jugando, estoy corriendo. Esos son los verbos en presente continuo. Entonces, en este caso, no, porque no estás diciendo como el examen final es pues como que lo están calificando. No. ¿Por qué? Porque aquí está el next week, siguiente semana. Bueno, aquí se está cortando un poquito, pero pues ahí dice T. Allá. Ay, bueno, no sé si vieron. Demos 20 segunditos más, ya lo paso a explicar. Bueno, voy a explicar esto entonces. En este caso también, como es pasado participio, queda speak, pasa a ser spoken. Los que estuvieron en la anterior clase, que vimos de tercera persona, este speak, em, que es pues como hablar, cuando está en tercera persona pasa a estar con S. Pero en este caso estamos hablando de voz pasiva. Por eso sería como esa acá. La D la descartamos porque pues spoke no está en pasado participio, ¿no? Entonces descartamos. Bueno, esta. Coloquen en el chat. Esta está más debatida. Me gusta. Ok, están entre la B y la C. Listo. Bueno, esta preguntita, pues give en pasado participio es given, con la N al final. A ver, cuando en pasado participio de pronto, ¿cómo pueden identificar, por ejemplo, si aquí ustedes ven una S, ven un ING o ven una N? Lo más probable es que el de pasado participio termine en N. Obviamente hay excepciones, siempre hay excepciones en inglés, pero en el caso del ICFES que ustedes tienen como varias opciones de respuestas, si ustedes ven que pues que están en voz pasiva y necesitan un verbo en pasado participio, lo más probable es que es el verbo que termine en N. Obviamente, sí, hay excepciones, como lo vimos hace rato con good, pero pues si ustedes de verdad no tienen nada de idea, ustedes ahí pueden sacar esas preguntas por estrategia. Entonces, en este caso sería, como les dije, is given. ¿Por qué no es la A? Bueno, la A vendría siendo como
tercera persona. ¿Qué es tercera persona? O sea, los voy a explicar aquí rapidito. Primera persona soy yo. Segunda persona es si yo estuviera hablando con alguien. Tercera persona es alguien que digamos, she, ella, él, ellos. Eso es tercera persona. Entonces, cuando un verbo, por ejemplo, she eats, ella come, tiene que tener el eats con S al final porque es tercera persona. Ujú. Entonces, ese verbo vendría siendo acá con S. En este caso, estamos viendo voz pasiva. Entonces, no aplica. Este giving, como les dije ahorita, un verbo que está en presente continuo termina con ing. Y en español significa ando, endo, como les dije, jugando, corriendo, así. Entonces, esta también la descartamos porque está en presente continuo. Y ya esta es la correcta porque sí está en pasado participio. Bueno, y esta definitivamente no. Pues, listo, vamos con esta. A ver cómo les va. Mm, La sé porque no me la sé. Bueno, pero ahorita vamos a tener ya un texto así como el ICFES, que es completo con los temas que vimos hoy, para ver si sí aprendieron. Listo. Information about the test is shared online. De nuevo, la estructura. ¿Se acuerdan que las vimos? Sujeto, verbo to be y pasado participio. Ya, fácil. Bueno, también cuando ustedes vean un ed, también, o sea, por lo general también puede estar en pasado. O sea, es que no siempre, uno nunca puede decir siempre en inglés porque siempre hay excepciones, ¿no? Pero también si ustedes ven este ed, es más probable que esté en pasado participio que este. Pues estos son tips por si ustedes de verdad definitivamente no saben cuál es la opción de respuesta. Bueno, y por ejemplo, ¿por qué no sería la D? Porque aquí estamos hablando en singular, ¿sí? Solo un test, no son varios. ¿Cuál es este? B, C, listo. En este caso, la opción correcta vendría siendo la C. Each es como cada. Entonces, cada respuesta vendría siendo singular. Entonces, si fueran bastantes respuestas, answers ya sería are, porque serían plural. Por eso sería la C. Pues ya, con lo otro, yo creo que ya lo entendimos, ¿no? Como esto está en presente, entonces no. Y el ing tampoco, porque es el ando, endo. Aquí no aplica. Ahora sí vamos al texto, les dije. Vamos a ir respondiendo uno por uno. Y pues esto es como más parecido al ICFES. Obviamente, estas preguntas sí les va a aparecer, pero dentro de un texto. Entonces, por eso los quiero aplicar como dentro de un texto. Con los dos temas que vimos hoy, bueno, tres, si contamos comparativos, superlativos, voz pasiva. Entonces, coloquen cuál creen que es la respuesta de esta. A ver, listo. Colóquenlo ahí en el chat. Si quieren, lo voy leyendo.
A ver. Education today is very different from the past. Online classes are becoming more common because they are considered more flexible than traditional classes. Aquí vemos que comparativo, ¿no? Listo. In many platforms, the content, ahí coloquen la respuesta, by experience, teacher, and updated frequently. Sí, es la C, en efecto. Como raro. Sí, es la C. Bueno, pero ¿por qué es la C? Cuando nosotros estábamos viendo la estructura de la voz pasiva, entonces sujeto, verbo to be, pasado participio y al final, opcional, el by, este by. Esa es otra manera de que ustedes puedan identificar la voz pasiva. De nuevo, no, porque miren que aquí estamos hablando del contenido. Por ejemplo, en este caso, em, si ven que el contenido no es como en sí una persona, no estamos diciendo como de teachers, experience the content. No, estamos diciendo the content is created by experience. Bueno, sigamos. Some students believe that studying online is than attending classes in person. A ver, vamos a ver cómo les va en este. Me acabo de dar cuenta que coloqué la A y la B la misma. Bueno, digamos que la B es de easier. Ajá, gracias. B sería de easier. Sería esto. Lo coloqué mal. Sorry. Bueno, la A. Está muy bien que no sepas, aquí vamos a aprender todos. Bueno, era al revés. La A era de easier. O sea, los que colocaron A están bien. Listo. Bueno, en este caso, ya, pero, o sea, están volando. Creo que la mayoría dijeron A, entonces está súper bien. ¿Cómo lo identificamos? Fácil. El Dan, que quiere decir que está comparando. Súper bien. Listo, sigamos con la tercera. Dice, while others think face-to-face education is still the option for learning. A ver, coloquen en el chat. B y C. Listo. En este caso, la opción correcta es best. Em, bueno, entonces, some students believe, no, ya vamos en la 3. Mientras que otros piensan que education face to face es aún la mejor opción para aprender. En este caso, cuando nosotros vemos el D, se alinea con el best. ¿Por qué, por ejemplo, la A no es? Porque este, pues, es un verbo irregular en el caso de comparativos y superlativos. Entonces, por eso
Este good pasa a ser the best. Entonces, creo que vamos bien, están volando, chicos. Vamos con el 4. Dice, however, clear instructions at the beginning of each course to avoid confusion. A ver, los veo. Coloquen en el chat. Coloquen, coloquen. Listo, el 4. En efecto, es la C. Pues en este caso también volvemos al tema de voz pasiva. La primera no, porque será como un verbo en tercera persona. Ya. Esta no, porque estamos hablando de eh, continuos, o sea, presente continuo. Y el último tampoco. Entonces, en este caso sí, vendría siendo la C. Listo, vamos con el 5. Compared to previous years, more digital tools by schools to improve learning outcomes. No es la 5. Ahí ya la ves. Listo. En este caso es la C. Compared to previous years, more digital tools are used. De nuevo, voz pasiva. Eh, ¿Por qué es are y no is? Aquí estamos en que es plural, ¿ok? Entonces por eso are. Porque pues vemos que acá estos dos verbos están igual escritos. Este de nuevo no, y este pues tampoco. Por lo de presente continuo, que ya creo que lo repetí bastante. ¿Listo? Sigamos con las 6. Vamos a ver cómo les va. Among all subjects, English is often considered one of the subjects to master, especially when grammar rules are not practiced enough. Alfredo, C, como raro, súper raro. Listo. Sí, es la C. ¿Qué más puedo decir? Pues en este caso, ajá, exactamente, Lisette. Y more es para qué, para comparativos. En efecto, ya ustedes están volando. ¿Por qué no es la D, por ejemplo? ¿Quién me sabe responder eso? Los leo, los leo. Mm, exactamente. Es un verbo largo. Si fuera un verbo corto, el EST sí aplica.
Entonces, muy bien. Sí, ya aprendieron súper bien. Listo, vamos con la 7. For this reason, extra support to students who want better results. B, C. A ver, los demás. A ver, ahora deberías explicar a los nuevos que poco entienden inglés, mejor dicho, casi desde cero. Ok, sí. Pues aquí les doy algunos tips por si ustedes a veces, o sea, como que definitivamente no saben, de pronto un verbo en pasado participio lo sepan más o menos identificar. Por ejemplo, en este caso, este verbo provides, ustedes lo pueden descartar. Si ya saben que es voz pasiva, lo pueden descartar. Y pues este que termina en ese no, porque tercera persona. El de providing, no, porque es presente continuo. Entonces, de esa manera, así ustedes no tengan un buen nivel, ya pueden ir más o menos teniendo esas estrategias, ¿no? Entonces, sí. Pero miren que en general yo les veo muy buen nivel. Pues como que están bastante bien. Bueno, en este caso, eh, es la B porque pues como la estructura dice, ¿no? Pasado participo. Bueno, sujeto, el be, to be. Hay personas que están intentando prepararse lo mejor que pueden. A veces es para validar el bachiller, sí. Hay muchas personas que se gradúan y no presentan bueno, o no se gradúan, sino que quieren hacer la validación y miren que las preguntas son muy similares. Entonces, les sirve demasiado. Bueno, en este caso, la C no sería, pero por ejemplo, en el caso que la C dijera are provided, con esta E de al final tampoco sería. ¿Por qué? Porque aquí este extra support está en singular. Entonces ya saben, is singular, are plural. El domingo vamos a tener otra clase con Ángel, que él sacó 415 en el ICFES. Entonces, para que también no se pierdan de esta clase. Y pues les voy a dar por aquí una información antes de terminar. Vamos a tener simulacro tipo ICFES con el mismo horario, con la misma cantidad de preguntas, con el mismo formato para que ustedes pues em, miren qué nivel tienen, porque ¿cuál es el primer paso para que ustedes inicien a estudiar? Pues que sepan qué nivel tienen, ¿no? Porque uno a veces dice, ay, no, yo estoy súper bien en matemáticas, pero uno va y presenta la prueba y se da cuenta que, por ejemplo, en matemáticas está fallando, no sé qué, en sociales, así, ¿no? Entonces, de esa manera les sirve demasiado. Pues nosotros acá les damos, este no está actualizado, pero ahora les damos, es un PDF con todas las respuestas. Bueno, en la plataforma les va a aparecer todas las respuestas para que ustedes cuando terminen de hacer el simulacro puedan comparar. Les damos su puntaje, les damos la cantidad de preguntas que ustedes respondieron mal, porque ¿saben qué pasa? Que el ICFES, si ustedes tienen todas las preguntas bien y una mal, les baja muchísimos puntos. Les baja por ahí unos 20 puntos. O sea, es así de exagerado. Entonces, por ese motivo, nosotros ya actualizamos esa manera de hacer la calificación y pues de verdad que es lo mejor que ustedes pueden hacer para mirar qué nivel tienen, ¿no? También vamos a tener un grupo VIP, vamos a tener como una reunión previa para que ustedes sepan cómo manejar la plataforma, presentar como su simulacro y al final les vamos a dar justificadas cada una de las preguntas
para que ustedes no se vayan a quedar con la duda. Y lo bueno de estos simulacros es que tiene preguntas súper actualizadas. Entonces se les puede repetir en el ICFES. Entonces, créanme que eso también les va a ayudar a de pronto ahorrar tiempo. Entonces, pues me parece súper bacano. Por otro lado, también abrimos nuestra inscripción al pre-ICFES. Este pre-ICFES está súper completo. Vamos a tener 2 horas diarias de clase de lunes a viernes, desde enero hasta marzo. Entonces vamos a estar súper intensivos. Entonces cada semana vamos a manejar una materia. Y digamos, de esas materias vamos a estar como trabajando tanto teoría para que ustedes vean, tengan buenas bases y también práctica para que ustedes pues pongan a prueba todos sus conocimientos, porque a veces listo, sí, sí entendí ese tema. Bueno, aplícalo a ver si de verdad lo sabes. Entonces, por eso manejamos esa metodología. Y ahorita estamos en la etapa 2 de preventa, entonces hasta el 29 de diciembre les quedan 240, porque el precio real y oficial es de 270.000 pesos. Entonces, pues aquí les incluye todas las clases en vivo como hoy, que si ustedes me escriben algo en el chat, yo de una vez lo respondo. No son clases grabadas como otros proyectos que también es como, bueno, si yo tengo una duda, ¿a quién le pregunto? No, nosotros no somos así, sino que también tenemos un grupo donde ahí pueden, pues, responder cualquier duda. Y bueno, eso sería como lo de la información. Y pues respecto a la página, aquí les voy a dejar donde ustedes pueden, miren, ustedes saben aquí la página y les aparece como toda la información. Ay, ¿qué? Está abriendo mal. A ver, espérenme. Yo abro aquí. Ya, ahí ya vio. Les voy a volver a enviar. Entonces aquí les aparece como toda la información, eh, pues como la información de los docentes, qué es lo que va a incluir. También incluye dos simulacros totalmente gratis. Y pues aquí algunos testimonios. Miren cómo, pues, de verdad nosotros somos más que un proyecto, es una comunidad, porque tratamos siempre de tener como esa cercanía con los estudiantes, no ser como esos profesores súper lejanos, que uno no les puede hablar porque lo regañan, ¿no? De verdad acá, todas las dudas, todo eso, pues va a ser como súper bonito. Por ejemplo, le damos acá un testimonio. Lo que más me gustó de todo el intensivo fue la forma en que los profesores explicaban los temas. Siempre tenían paciencia para repetir las cosas si no las entendíamos y usaba ejemplos muy claros, lo cual hacía que las clases fueran más interesantes y fáciles de comprender. Además, su energía y buena actitud nos motiva a participar más y eso me ayudó a sentirme seguro. Gracias a su manera de enseñar, aprendí mucho en poco tiempo y me di cuenta que uno logra, unos, lo que uno se propone lo logra. Sí, eso es verdad. Ustedes también depende de su manera de trabajar, de si van a sacar un buen puntaje o no, porque pueden tener la mejor clase del mundo, pero si no entran, pues también depende de ustedes. Y si ustedes adquieren el Breakfast antes del 29, como les digo, va a quedar en 240 y ya va a ser la última oportunidad de preventa para poder adquirir en este precio. Y además les vamos a dar estos bonos totalmente gratis a ustedes. Por ejemplo, un temario que se lo pueden imprimir para todos los temas que evalúa el ICFES, también simulacros. O sea, nosotros dos simulacros los vamos a entregar así como les mostré. Puntaje global por materias y eso, pero en sí nosotros tenemos otra carpeta llena de simulacros que ustedes, yo creo que hay unos más de 15 por ahí, y ustedes los pueden hacer por su cuenta y prepararse más. También material de estudio, por si ustedes quieren seguir preparándose por fuera del aula, y una clase grabada donde hablamos sobre todas las becas, pues no todas, pero unas de las más importantes de Colombia, para que ustedes puedan como aplicar, porque a veces se pierden becas por ese motivo. Por ejemplo, yo estoy becada en la Universidad EAFIT y se los juro que si no hubiera sido por un compañero que me contó, yo nunca hubiera podido aplicar esa beca, de verdad. Entonces uno a veces se pierde oportunidades por eso, ¿no? Entonces, si ustedes de pronto no quieren perder dinero en un proyecto que no les va a ayudar, o de pronto ustedes dicen, no, es que mejor voy a estudiar por mi cuenta, pero también dicen, no, o sea, uno no sabe a veces por dónde empezar y así, ¿no? Entonces,
¿Qué nos hace diferentes a nosotros? Que somos cercanos, que no somos profesores que pues ni siquiera saben presentar una pantalla o así, sino eso. Entonces, pues sí, aquí pueden como comprar las dos cosas, le dan aquí como en pagar y ya me envían a mi WhatsApp el comprobante y ya yo les envío el formulario de inscripción. Y les voy a enviar acá mi número. Entonces, sí. Ah, y por cierto, lo del simulacro ya es el último del año. Entonces ya el próximo año va a subir de precio. Entonces esta es como la última oportunidad para que se preparen a este precio. Entonces, sí, y el simulacro sí hay inscripciones hasta hoy nomás, porque ya mañana pues se realiza, ¿no? Se realiza el 26 o 27, ustedes eligen la fecha. Entonces, sí, pues aquí pueden hacer el pago, pues es súper fácil, literal, pues ustedes pueden ir a pagar hasta, literal, hasta físico. O sea, si ustedes quieren ir a un juguemos, a un acertemos, bueno, sí, a un efecti, lo pueden ir a hacer. Si tienen también tarjeta de crédito, débito, bueno, ahí están como todas las opciones. Y ya nos vemos el domingo con la clasecita de Ángel, que él, o sea, los que ya han visto clases con él, de verdad, es un teso. Entonces, eso sería todo por el día de hoy, chicos. Espero que estén súper bien y que se sigan preparando. De verdad que no, las personas que sacan un buen puntaje no es por magia, sino porque se prepararon súper bien. Entonces, nada, chicos, espero que les haya servido la clase de hoy y nos vemos luego. Chao.